¿Quién diría que a falta de 9 rondas para terminar la temporada, nos encontraríamos con un panorama completamente abierto donde McLaren es la fuerza número 1 y si confirman su estatus dominante, Red Bull está en muy serios apuros? 9 carreras que serán una tónica de una McLaren y un Norris que no pueden permitirse ni un solo error, con una Red Bull que tendrá que defenderse como puedan mientras buscan soluciones a sus problemas. Y ahora en ese contexto, es momento de que la Fórmula 1 se enfrente al circuito que por apodo tiene el Templo de la Velocidad. La pista más rápida del calendario mundial que recientemente se reformó, pero cuyo reto es la esencia pura de la máxima categoría. Y damas y caballeros, es el momento de que conozcamos el Templo de la Velocidad por medio de las claves, sectores y datos oficiales del mismo. El nombre oficial de la pista es Autódromo Internazionale di Monza. Una pista de carreras ubicada en la región de Lombardía en Italia, que en promedio es el circuito con la velocidad más alta del calendario. Tiene una distancia de 5.7 kilómetros, por lo que para completar una distancia total de carrera de 306 kilómetros es necesario girar el domingo un total de 53 vueltas. La pista como siempre se divide en 3 sectores. La característica común de todos y cada uno es que son veloces, y el primero tiene solamente 3 curvas, 2 a la derecha y 1 hacia la izquierda. La primera y segunda curva de este circuito son lentas y la tercera es una curva muy rápida. Hay varias cosas a destacar de este sector. Primero, te enfrentas a 2 largas rectas, la recta de la meta y la zona de velocidad que abarca toda la curva grande. La frenada de la variante del retifilo, que es la de la curva número 1, es la frenada más fuerte que tiene este circuito y el mejor punto de adelantamiento que te ofrece la pista, ya que no solamente apuras muchísimo los frenos para entrar a esta curva, sino que durante toda la recta principal se activa el DRS, que va prácticamente desde la línea de meta hasta la frenada, otorgando así la zona donde más velocidad despliegan los autos y probablemente el mejor punto para hacer sobrepasos. Obviamente teniendo cuidado de no bloquear a la entrada de la curva, porque el trazo se descompondrá y el piloto tendrá que irse por la escapatoria perdiendo tiempo, además de tener que lidiar con el daño a los neumáticos. Como les dije, para enfrentar estas largas rectas, la clave es que el auto alcance la mayor velocidad punta, tener buenos frenos para encarar la variante del retifilo y una buena tracción para sortear a la salida este difícil reto que representa esta curva. En el segundo sector se va igual de rápido, pero tiene un poco más de curvas, más frenadas y en sí es un poco más técnico que el primero. Esta cuenta con 4 curvas, 3 a la derecha y solamente 1 hacia la izquierda. Las curvas 4 y 5 son curvas lentas, las otras 2, las curvas del ESMO, son curvas de velocidad media alta. Este sector de nuevo castiga los frenos a la entrada de la variante de la Roggia, una chicana de baja velocidad donde para cruzarla bien es necesario saber tocar los pianos a la entrada y salida de la curva y tratar de traccionar de la mejor manera posible. Esta curva en sí es muy complicada pero clave en este sector porque aquí se puede adelantar, pero también por ser muy difícil. Trazarla mal hará que te tragues la tierra a la escapatoria de la salida y eso puede hacerte perder tiempo en el mejor de los casos. En el peor, bueno, te puedes ir a dar contra el muro directamente. Pero otra clave de este circuito es la enorme zona de velocidad que cruza la salida de la segunda curva del ESMO y que además es el segundo y último punto de activación del DRS. A diferencia de las otras 2 zonas, aquí se puede adelantar, ya que la velocidad es muy alta y la frenada de la variante Ascari es una buena chance de hacer cualquier maniobra de sobrepaso. Por tanto, incluso si no adelantas, esta zona sirve para mantenerte pegado al rival y buscar otra oportunidad más adelante en el circuito, volviéndose así probablemente el sector más clave que tenga toda la pista italiana. El tercer sector le dice adiós a las curvas de baja velocidad y te invita a ir un poco más al límite. Cuenta con 4 curvas, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Las curvas 8, 9 y 10 son veloces y la curva 11, la entrada a la parabólica, es una curva de velocidad media alta, al menos al comienzo. Este sector no tiene zonas de DRS, pero sigue teniendo largas rectas, además de que tiene la que considero es la curva más difícil de este circuito, que es justamente la variante Ascari. Una combinación de enlazadas donde es muy importante la correcta entrada y el trazo óptimo por las mismas hasta la salida de esta curva. Uno de los errores más comunes que hay aquí es entrar pasado de velocidad y comerte la tierra a la entrada de la primera curva. Con ello, o pierdes tiempo yéndote por la escapatoria o terminas deslizando, haciendo que sea muy importante tener bien clara la referencia de frenada a la entrada de la curva, apoyarte bien en el piano interior de la primera curva
el piano exterior a la salida de la segunda y el interior y el exterior cuando salgas de esta sección para poder maximizar la velocidad y la tracción en estas curvas, donde es muy fácil acariciar el límite, pero es muy fácil cometer un error. De resto, a los pilotos solo les quedará gestionar la preciosa curva parabólica y volar lo más rápido posible hasta la línea de meta y completar la veloz y demencial vuelta en Monza. La pista italiana, como se habrán dado cuenta, no escatima en tener altas velocidades de forma constante. Es una pista rápida de la vieja escuela, donde aspectos como la velocidad desplegada por la unidad de potencia y la eficiencia aerodinámica son completamente claves. De hecho, es la clave más importante de este circuito, y aunque estamos en una pista rápida y con largas rectas y zonas de DRS, créanme que rebasar no suele ser para nada una labor sencilla. Como datos finales, los autos deberán llevar configuraciones de baja carga aerodinámica para volar en las largas rectas que tiene este circuito. La tracción es importante, pero aún más los frenos, que serán duramente castigados durante las constantes vueltas a este circuito. Y el desgaste de neumáticos en esta pista podríamos considerar en un punto medio. No es tan alto, pero tampoco es bajo. El asfalto tiene un nivel medio de abrasión y en sí no se sufre en exceso con las cargas laterales o el estrés de la goma. Por ende, Pirelli para este gran premio llevará los compuestos C3, C4 y C5, que significan la gama más blanda del fabricante italiano y donde se espera que la carrera sea a una sola detención en boxes. Y a pesar de las zonas de DRS, la dificultad para hacer adelantamientos en una escala del 1 al 5 es un 3.5. Realmente, como les dije, a pesar de las largas rectas no es sencillo. Incluso con el DRS, si el auto de enfrente tiene más velocidad punta, rebasar se vuelve una tarea casi imposible. Es muy fácil quedarse atorado en los trencitos de DRS, ya que al ser tan altas las velocidades e ir tan descargado de aerodinámica, el dispositivo suele no ser tan eficaz. Sea como sea, hay 3 zonas clave para intentarlo. La primera evidentemente es la larga recta principal junto con la frenada de la curva 1. Para poder hacer el adelantamiento preferiblemente, hay que estirar la frenada en la curva número 1 y casi por obligación entrar por el interior para poder exprimir al máximo el espacio. La segunda zona clave es la curva de la variante de la Roccia, ya que si no pudiste adelantar en la primera curva, pero mantienes la inercia y traccionas mejor a la salida, puedes ocupar toda la curva grande para pegarte y hacer la maniobra a la entrada de la variante de la Roccia, donde para adelantar se necesita valor, precisión y saber clavar muy bien los frenos. Por último, tenemos la segunda zona de DRS junto con la frenada de la curva Ascari. El problema es que esta zona de la pista es muy angosta, pero con suficiente velocidad y habiendo salido bien de la segunda curva del ESMO, se pueden pasar a los rivales tanto por el interior de la curva o por el exterior, apurando un poco más los frenos. Es donde más difícil suelen ser los rebases, pero no es imposible, y si tienes la velocidad, suele ser un punto preciso. Monza es el templo de la velocidad. Es un circuito que a juego no se toma ese mote. Una pista donde la baja carga aerodinámica y las largas rectas te llevan por un promedio de vuelta absurdamente veloz. Por lo mismo, rebasar no suele ser nada fácil y los errores son relativamente sencillos de cometer. Este circuito le hace honor al espíritu de los autos italianos: agresivos, rápidos y peligrosos. Por lo que los autos que mejor respondan en velocidad punta, frenos y tracción tienen en Monza la clave para salir con el mejor resultado posible. Los mundiales están en este punto más vivos de lo que han estado en los últimos años. McLaren viene de darle una paliza a Red Bull en la casa de Max Verstappen y al menos el título de constructores lo tienen a tiro, por lo que Monza será un desafío clave para entender si McLaren tiene serias chances de arrebatarle ambas coronas a Red Bull o si, por el contrario, los toros tienen con qué responder. Por ende, ha llegado la hora de analizar el 1 por 1 de equipos y pilotos para este Gran Premio de Italia. Red Bull sufrió en Zandvoort una de las mayores palizas que se le haya visto a este equipo, quizá desde el inicio de la era del efecto suelo. Ya en previas pasadas te contamos de los diferentes problemas que este equipo ha estado sufriendo y cómo en Zandvoort tuvieron que hacer una mezcla de actualizaciones viejas y actualizaciones recientes para encontrar qué funcionó y qué no. Pero eso no ha evitado que Norris y McLaren les pusieran una paliza de 22 segundos, donde ahora el título mundial de constructores es una amenaza a perderlo y Verstappen ya no está tan seguro en el liderato de la tabla de pilotos, haciendo que para este punto nada esté escrito.
De cierta manera, Red Bull sabe que no hay una fórmula mágica para revertir la situación, pero hay cierto optimismo ya que vienen algunas actualizaciones con las cuales Red Bull planea solventar algunos de los problemas y con ello tratar de darle la vuelta a una situación que puede tornarse catastrófica. Y de las 3 carreras que siguen, Monza debería ser el lugar donde más fuertes puedan ser, gracias a que su auto sigue siendo muy sólido con el tema de la eficiencia aerodinámica y la velocidad. Y para entender si McLaren y Norris tienen una oportunidad en la tabla de pilotos, dependerá mucho de cómo salga Red Bull de estas carreras, además de los circuitos callejeros que vienen. Se ve complicado que en condiciones naturales puedan resistir por mucho tiempo más en el liderato de la tabla de constructores, y si no salen bien parados de estas carreras, Max puede estar en serios apuros con la corona de pilotos. Pero de momento, como les dije, Monza en teoría debería ser un circuito donde anden bien, y darles una oportunidad de conseguir un resultado que sea oxígeno para este equipo, y donde necesitan vencer a McLaren si es posible en el circuito italiano, para no llegar a los circuitos callejeros teniendo muchísimo que perder. La exhibición de McLaren en el circuito de casa de Max fue una seria advertencia de que el equipo de Woking es capaz de darle la vuelta a la situación en las tablas de constructores y de pilotos. Al final de cuentas, para Zandvoort sí llevaron actualizaciones, y aunque no fue un paquete tan grande como el de Miami, ha vuelto a funcionar y significa rendimiento positivo para ese auto. Lo más destacable es que hay varios rubros clave que McLaren mostró en Zandvoort y que asusta a los rivales, ya que mientras Red Bull sufrió con la degradación del neumático, McLaren la tuvo muy bien controlada. Mientras el RB sufría de subviraje y sobreviraje, el McLaren se mostró muy sólido y la velocidad desplegada por Norris en calificación y en carrera ha sido completamente sobresaliente. McLaren ha dejado de ser solamente fuerte en circuitos de curvas rápidas para ser poderosos en todo tipo de circuitos. Y eso en Monza les volverá a dar las posibilidades de vencer a Red Bull y seguir descontando en las diferentes tablas. En constructores solamente hay 30 puntos de diferencia, y aunque para destronar a Max Norris necesita un milagro ya que hay una diferencia de 70 puntos, como les he dicho en esta previa, para este punto no es descartable que el milagro se pueda aparecer. Por tanto, así McLaren luce muy fuerte para este fin de semana, y si logran vencer de nuevo, viendo que se acercan los circuitos callejeros que serán una pesadilla para Red Bull, los objetivos de los títulos estarán cada vez más cerca. Pero además, por si hacía falta meter más miedo, se esperan más actualizaciones de este equipo en las próximas carreras. A pesar de que muchos medios reportaron que Ferrari llevaría actualizaciones para Países Bajos, llegaron al circuito sin mejoras y decidieron guardárselas para su Gran Premio de casa. Porque sí, este fin de semana, los rojos corren en su circuito, en el Templo de la Velocidad, que estará atascado de tifosis que querrán ver a su equipo conseguir el mejor resultado posible. En Zandvoort, a pesar de una calificación terrible, el ritmo de carrera mostrado fue bastante bueno. Rodaron en ritmos similares al Red Bull, aunque no estuvieron al nivel del McLaren. Pero hay que ser honestos, es difícil que las mejoras que introduzcan en este Gran Premio devuelva a Ferrari a la lucha por las victorias, pero al menos lo mostrado en carrera el domingo pasado ha resultado ser oxígeno puro para este equipo. Como les dije, no se espera que tales mejoras sean una solución rápida y fácil, pero se espera que dichas actualizaciones puedan ayudar a encontrar la solución al problema que les ha venido lastrando en los últimos grandes premios. Por tanto, Ferrari intentará dar un buen espectáculo a los tifosi este fin de semana, y eso es claro, pero la lucha por la victoria se ve muy complicada a menos de que suceda algo extraordinario. Mercedes fue otro de los equipos que este fin de semana tuvo una carrera para el olvido, donde de nuevo los fantasmas de la imprevisibilidad del auto se volvieron a aparecer y demostrar mucha fortaleza durante las prácticas, terminaron siendo el peor de los 4 equipos en carrera. Mercedes está analizando en este momento si alguna pieza de la última actualización falló, en especial ese nuevo piso que no usaron en Bélgica, pero que sí montaron en Zandvoort, pero también están tratando de analizar si el poco rodaje de las prácticas hizo que el setup fuera incorrecto y bueno, que sucediera lo que terminó sucediendo. Analizarán en estos días lo que haya sucedido y esperan volver a ser competitivos en Monza, pero tomando en cuenta que se esperan temperaturas altas, calor y que la velocidad de Monza puede no jugarles a favor del Mercedes, podría ser un fin de semana complicado para los alemanes si no encuentran soluciones. Hay 2 cosas más a destacar de Mercedes, y es que se espera que esta semana se dé el anuncio del fichaje de Andrea Kimi Antonelli para correr con ellos en 2025. Además de que ya se confirmó que el joven italiano estará en la práctica 1 con ellos, lo que será su debut en una sesión oficial de Fórmula 1. Cuando se anuncie el fichaje de Kimi, en este canal verán el video dedicado a quién es el piloto, como suele ser tradición con los novatos. Pero al menos por ahora, tendremos que ver qué también puede ir Mercedes tras lo sucedido en el circuito neerlandés.
Las cosas en Aston Martin siguen sin ser las óptimas, y a pesar del optimismo que habían encontrado en carreras anteriores, el ritmo sigue sin estar, y de milagro Alonso consiguió puntos en el circuito de Zandvoort. Y está más que claro, para este punto no van a regresar a la lucha por la punta en un corto mediano plazo, y están relegados simplemente a la pelea en la media tabla. No se esperan actualizaciones en el auto, así que la tónica será la misma, y Monza es un circuito que para su auto puede ser muy difícil. Así que de nuevo, si Aston Martin puede sumar puntos con ambos autos, será un éxito por completo, pero para este fin de semana, hasta sumar un punto, parecerá una labor extremadamente complicada, ya que Monza no suele ser un circuito que beneficie al Aston Martin. Vicarf sigue sin encontrar ese punto que les permita volver a ser contendientes constantes a los puntos. Y para este gran premio no se ha reportado si viene algún paquete de actualizaciones para Monza, pero tomando en cuenta la cercanía con la fábrica en Faenza, existe la posibilidad de ver mejoras en este equipo y ver si eso al final les termina ayudando a encontrar el rendimiento que han perdido. Pero si nada sucede, Monza no será un paseo para ellos y los puntos pueden volver a ser algo muy complicado. Haas sufrió un pequeño contratiempo cuando no pudieron abandonar Países Bajos por el tema de que Uralkali, su antiguo patrocinador ruso, le pidió a las autoridades de este país que embargaran sus autos hasta que pagaran el dinero que les debían por el tema de Mazepin. Después de un rato pudieron pagar y en teoría no deberían tener contratiempos para este fin de semana. Ahora, de lo que se puede esperar en pista, los circuitos rápidos en teoría le sientan bien al auto de Haas, por lo que en Monza deberían tener una de sus mejores oportunidades para volver a irse sumando puntos. En Países Bajos estuvieron cerca, pero tendrán que aprovechar las oportunidades que se puedan aparecer en el veloz trazado italiano. Gasly consiguió la enorme gesta de sumar 2 puntos con el Alpine en una carrera muy remarcable en Países Bajos. Definitivamente lo hecho por Gasly no ha sido poca cosa, pero siendo honestos, es muy difícil que tal hito vuelva a suceder en Monza. Si hay un circuito donde van a sufrir es justamente aquí, ya que ellos sufren un déficit de potencia con el resto de rivales. Los circuitos así de rápidos no son nada benéficos para este Alpine. Por tanto, tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly tendrán una tarea titánica si quieren llegar a ver los puntos. Pero honestamente, salvo alguna completa locura, se ve extremadamente complicado. Williams está viviendo horas cruciales y no solamente por el hecho de que su actualización que tenían tendrán que modificarla al ser descalificados de la quali del Gran Premio de Países Bajos porque el piso de Alex Albon estaba fuera de las dimensiones reglamentarias, sino también porque se ha confirmado que Logan Sargeant no seguirá en la Fórmula 1 después de colmar la paciencia de Williams con el accidente que tuvo en Países Bajos en la práctica, y en su lugar, el que le reemplazará será el piloto que les ha acompañado en su academia en los últimos años llamado Franco Colapinto. El piloto argentino que tendrá en estas 9 carreras la oportunidad de demostrar su valía y que acompañará a Alex Albon en este viaje. Franco tendrá la titánica labor de demostrar su potencial en las 9 carreras del año, aunque solo será en esas 9 carreras, ya que recordemos, Williams tiene a Sainz y Albon bajo contrato para la próxima temporada. Pero si lo hace bien, muestra su potencial y habilidad, las oportunidades se le podrían abrir en el futuro en otro equipo. Ya más adelante en el canal tendremos nuestro video especial dedicado a quién es Franco Colapinto, que esperamos tener el día jueves en este canal. De cualquier manera, el gran problema que deben solventar en este momento es el de la actualización, ya que en el Gran Premio de Países Bajos se vio un enorme paso adelante de este equipo, incluso con la descalificación, pero obviamente gracias a ella no pudo Alex Albon sumar puntos. En un circuito de alta carga aerodinámica lograron rendir bastante bien, pero ahora habrá que ver si pueden repetir esa hazaña en el circuito rápido de Monza. Y de hacerlo en una pista completamente diferente a Zandvoort, podríamos estar ante una Williams que tenga más posibilidades de sumar en el resto de circuitos del año, y con ello amenazar la posición de más de uno en la tabla de constructores. Y como siempre de Sauber no hay mucho que decir. Nada funciona, son lentos y difícilmente eso cambie en Monza. Solo se sabe con respecto al mercado de pilotos que gente como Schumacher, Vettel, Bortoleto o Bottas están siendo contemplados para el segundo asiento, pero Zhou con sus discretas actuaciones no parece que tenga muchas cartas para permanecer en la Fórmula 1 en 2025. Por parte de la meteorología, la verdad no esperen sobresaltos o algún tipo de sorpresa para esta ronda del Mundial, ya que a la fecha en la que grabamos este video no hay amenaza de lluvia para los 3 días de competición. La probabilidad no supera el 5% en ninguna de las sesiones y de hecho se esperan temperaturas altas tanto viernes como el sábado como el domingo. Así que damas y caballeros, como les dije, no esperen sorpresas climatológicas, pero sí calor para esta nueva ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Y por último y para terminar con esta previa es la hora de la sección del dato.
nuestro apartado histórico con algo de trivia de este gran premio o de este circuito en particular. Antes de contarte el dato del día, recordarte que en nuestro video de circuitos extintos de la Fórmula 1 volumen 3, contamos la historia del antiguo circuito de Monza, que es una historia muy interesante. Sobre todo el por qué se dejaron de utilizar las preciosas curvas peraltadas de esta pista. Así que si quieres aprender un poco más de la historia de Monza, te recomiendo pasarte por ese video, si es que estás interesado en ese rubro en particular. Pero hablando de circuitos en Italia, te hemos contado mucho de la historia del circuito de Monza, que ha sido el circuito que ha estado más tiempo en el calendario de la Fórmula 1 que ningún otro circuito en el mundo, y también algunos datos del circuito de Imola, como que ha alojado el Gran Premio de Italia, de la Emilia-Romagna y el de San Marino en el pasado. También en su momento te llegamos a contar del circuito de Mugello, pero hay un cuarto circuito que vio Fórmula 1 en suelo italiano y que además tiene un récord que nadie le va a arrebatar, el circuito más largo que haya estado en el mundo de la Fórmula 1. Esta, damas y caballeros, es la historia del circuito de Pescara, una pista de 25 kilómetros que vio solamente una vez acción de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Pescara de 1957. Este era un circuito que estaba construido sobre las carreteras públicas que rodeaban la región de Pescara. Tenía forma de pizza, como no podía ser de otra forma, pero además de su particular forma y además de ser extremadamente rápido al contar con dos rectas de más de 5 kilómetros de distancia, también era uno de los circuitos más peligrosos del mundo. La carretera por donde estaba instalada esta pista estaba repleta de baches, obviamente no tenía ninguna medida de seguridad y las velocidades que se alcanzaban eran demenciales, haciendo que para muchos este fuera el circuito más peligroso del planeta y de la historia, por delante incluso del Nürburgring Nordschleife. Tan peligroso era el circuito que ese Gran Premio de 1957 no tuvo la presencia de Ferrari, porque Enzo Ferrari dio la orden de que su equipo no compitiera el Gran Premio debido a la enorme peligrosidad de la pista. La única edición que se vio de este circuito tuvo un total de 18 vueltas y fue ganado por el británico Stirling Moss. Pero justamente debido a su configuración tan veloz y peligrosa, la Fórmula 1 nunca regresó a Pescara, ya que equipos, pilotos e incluso la propia categoría consideraban esta pista como un auténtico suicidio, quedándose en la historia como uno de los circuitos más peligrosos que haya visto la Fórmula 1 y con el récord de ser el circuito más largo que haya visto el calendario de la máxima categoría, que evidente nunca va a ser superado. Pero damas y caballeros, con este pequeño dato terminamos la previa del Gran Premio de Italia 2024 de la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿crees que McLaren le pueda arrebatar los 2 títulos a Red Bull al final de la temporada? ¿Crees que Red Bull tenga con qué defenderse en un circuito que les ha sentado bien en los últimos años? Y por supuesto, hazme saber tu top 3 de quiénes crees que serán los 3 primeros pilotos que ocupen el podio al finalizar este domingo el Gran Premio de Italia. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, reviente ese pulgar arriba y ayúdanos a seguir creciendo en esta plataforma. Créeme, con solo dejar un comentario o simplemente dejándonos ese pulgar arriba, nos ayudarías a seguir creando este tipo de contenido para ti. Así que si este video es de tu agrado, simplemente ayúdanos con ese pulgar arriba o con un comentario en la parte de abajo. También así te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. De igual manera te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para el resumen al finalizar el Gran Premio de Italia. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.